Bueno, vamos a comenzar en esta nueva etapa a trabajar sobre la conceptualización del número, por un lado, y por otro lado, la conceptualización de la alfabetización inicial basada justamente en las teorías de la construcción de conocimiento. Para comenzar vamos a hablar de cómo se construye el concepto de número, cómo podemos armar de alguna u otra manera una clase de matemática que implique un conocimiento para los estudiantes que no sea traumática como la hemos vivido durante mucho tiempo. Es decir, que de lo que vamos a hablar es de matematizar el aula. ¿Qué significa matematizar el aula? Implica una situación que nos va a llevar a utilizar a la matemática para construir un modelo, que también es razonar matemáticamente para enfrentar una situación y poder resolverla. Es decir, con esto que yo aprendo ahora, puedo resolver otras situaciones que se me presenten más adelante. Lo importante es aprender a transformar, a dominar e interpretar la realidad concreta o parte de ella con la ayuda del campo de la matemática. La interacción entre la matematización y concretización obliga a una evolución del aprendizaje en el terreno de la matemática, originando sucesivas situaciones que permitan una evolución del conocimiento y dominio de la realidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la matemática está más allá de una clase escolarizada. La matemática está en situaciones variadas de la vida cotidiana y que nos va a permitir, por sobre todas las cosas, el dominio de esa realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a poder no solamente comprender lo que me rodea, sino también cómo afrontar esa situación que se me presenta. El hacer matemático entonces también tiene propósitos formativos. Recordemos que los propósitos tienen que ver con intencionalidades y esa intencionalidad siempre es formativa y que el acto pedagógico siempre es intencional. Por tanto, nos proponemos a través de estos propósitos desarrollar habilidades como comprender, identificar, adoptar estrategias, elaborar estrategias, conectar conceptos, interpretarlos, reconstruir, explicar, hipotetizar. ¿Qué es una situación problema? Nosotros hablamos de que la matemática debe ser abordada desde una situación problemática. Y cuando íbamos a la escuela nos decían, bueno, ahora en la hora de matemática pongan de título problema. Bueno, no todo es un problema ni todo se transforma en una situación problemática. Es una situación problemática cuando nos permite establecer relaciones entre números, operaciones y geometría. Las actividades deben apuntar a anticipar, a validar argumentativamente y comprobar empíricamente. Es decir, siempre tenemos que enseñar los tres campos de la matemática juntos, ¿sí? Los números, estos números a través de operaciones y la geometría que también pertenece a este campo que muchas veces es olvidado. Siempre que pienso en una situación problemática, tengo que pensar que me tiene que servir para anticipar. Que aquello que yo resuelvo de esta manera, lo tengo que validar con argumentos. Tengo que poder fundamentarlos con argumentos válidos y que se pueda comprobar a través de la experiencia. Empíricamente es eso, ¿sí? Y lo vamos a hacer a partir de la exploración de situaciones que pueden estar dadas a través de una comprensión lectora, el uso de saberes matemáticos previos, de conjeturas, de argumentación especulativa, basada en saberes previos siempre. El conocimiento matemático, el momento en el que el docente, a partir de lo elaborado por los estudiantes, redacta con vocabulario específico el saber socialmente aceptado, es decir, este saber convencional. ¿Por qué? Porque la matemática tiene además un lenguaje matemático. Es decir, cuando yo digo que tenía 5 bolitas y se me perdieron 2, ¿cuántas bolitas tengo?
Entonces, ese cuántas bolitas tengo es X, es la incógnita, es lo que tengo que averiguar, ¿sí? Entonces, yo después lo puedo escribir en un lenguaje matemático y puedo poner 5 menos 2 es igual a X. Y entonces voy despejando la incógnita, ¿se entiende? Ese es un lenguaje matemático. Tengo que poder validarlo. Y esa validación es lo trabajado, que va a adquirir un carácter de verdad. Entonces yo digo, bueno, yo para llegar a 10 lo que hice fue a 7 le agregué 3. Y otro puede decir, yo tenía 3 y a 3 le agregué 7 y llegué a 10. Y otro puede decir, yo para llegar a 10, como ya tenía 10, le saqué 0, que es nada, igual me quedó 10. Entonces eso es validar, ¿sí? Y esta validación es un saber sistematizado, por eso es importante que los niños en el nivel inicial, así como después vamos a ver en la lectoescritura, que tienen toda una parte de aprestamiento muy cuestionada, porque hay una parte de ese aprestamiento que les han enseñado a los niños haciendo pelotitas y poniéndole una manito, haciéndoles hacer el agua del barquito, haciéndoles hacer montañitas en zigzag, diciendo que esto era anterior a la letra o anterior al número. Y cuando empezaban los cuadernos de aprestamiento de la matemática, les hacían hacer renglones de 1, renglones de 5, o les hacían el número 5 y se los hacían rellenar con pelotitas que después los nenes no podían escribir del otro lado de la hoja porque se les agujereaba, ¿sí? Entonces, ese saber de aprestamiento o de prenumérico en realidad tiene que ver con otras cosas, ¿sí? El niño ya llega con conocimiento prenumérico cuando desde bebé usan la terminología de me falta uno, tengo que agregarle, está dentro de, está cerca de, está lejos de. Todos esos son conceptos matemáticos, algunos espaciales más ligados a la geometría y otros más del campo numérico, ¿no? El niño cuando empieza a colaborar en las tareas del hogar puede poner la mesa y puede primero llevar de a uno los cubiertos, eso se llama biunívoco, y muchas veces no se cuenta él, ¿no? Cuando ya el proceso es más avanzado, lo que va a hacer es llevar 3 cubiertos y cuando llega a la mesa se da cuenta que puso para él, para su mamá, para su papá, para su hermanito y no se contó él. Entonces tiene que volver a buscar otro. Y va a ser numérico cuando el niño dice 4 y va al cajón de los cubiertos y cuenta 4 y lleva 4 y le alcanza, ¿sí? Pero anterior a eso siempre va a utilizar el campo de lo prenumérico. Un bebé, pues la mamá le dice, búscalo en el tercer cajón y el niño va al tercer cajón y el tercer como palabra es un ordinal. Sin embargo, los niños sin haber sido escolarizados saben lo que es un ordinal y después lo que van a hacer es asignarle el dibujo del 3 y a eso lo va a llamar cardinal. Bueno, entonces para pensar la clase de matemática debemos pensar de manera justamente que implica entrenar este cerebro para argumentar, para inferir, ¿no? Esto que yo les decía, ir con los cubiertos e inferir cuántos tiene que llevar pensando en la cabecita de ellos que tienen mamá, papá, el hermanito y a veces se olvidan de contarse de ellos. Y tienen que tomar decisiones, ensayar, probar, ir, venir, pasar de esta idea entonces de conteo aleatorio a un conteo ya más exacto. Y bueno, y probar, ¿no? Entonces, comprender, imaginar, hacer conjeturas y entender. Hay que planificar, sí, la clase se planifica y esta planificación nos va a llevar a la característica del trabajo matemático y la clase va a tener entonces una situación problema. Esa situación problema nos va a permitir explorar, hacer conjeturas y hacer relaciones. Entonces, estas relaciones son conocimientos matemáticos. ¿Para qué? Para llegar a la validación.
Los niños juegan a tener muchas hipótesis en el campo de la matemática, como también los tienen en el campo de la lectoescritura. Entonces, el hacer matemático implica la clase implica dominar estos conocimientos disciplinares de manera articulada, secuenciada, segura, abierta al diálogo. El docente, ¿qué hace en esta situación? Indaga, secuencia contenidos y enseñanza, toma decisiones, crea autonomía en esos estudiantes para que lo puedan resolver como puedan, no como quieran, como puedan. Y autoriza un debate didáctico. Siempre que hablamos de debate didáctico, estamos hablando de un debate de enseñanza-aprendizaje. ¿Los estudiantes qué hacen? Los estudiantes exploran, aprueban, ensayan, imaginan, también toman decisiones, hacen conjeturas, escriben, argumentan, debaten, reflexionan, aprenden el conocimiento matemático, siempre que nosotros nos propongamos una clase matemática basada en la construcción de conocimiento, ¿sí? Y acá sí vale poner a full la idea de Piaget en función de acercarles material concreto para que los niños experimenten de manera física sobre el objeto, más allá de que va a estar presente la idea vygotsquiana del aprendizaje social, porque está bueno el debate para poder poner a prueba las conjeturas que uno hace de cómo resolver esa situación. Hay tres aspectos fundamentales del niño en la etapa preescolar, de ahí su importancia en el nivel inicial, que es la de aprender a clasificar, a seriar, y justamente esto lo van a hacer a través del juego. Es decir, los niños juegan a poner en una caja las tijeritas, en otra caja las témperas, en otra caja los lápices. Esa es una manera de clasificar. Cuando juegan con los bloques de dienes, que son las maderitas de triángulos, círculos y cuadrados, los van a clasificar ya sea por forma, por color o por grosor. Y uno lo que hace es observarlos, porque esas son las pautas que nos van a dar a nosotros de que estos niños van construyendo un conocimiento prenumérico que es la base para lo numérico. Por otro lado, no es cierto que los niños sepan matemática porque saben un conteo memorístico. Nos vamos a encontrar con muchas mamás que van a ir a decirnos este nene tiene que pasar de grado porque él sabe contar. Y el conteo es un conteo memorístico que no tiene que ver con saber cuánto contiene ese número al interior. ¿Por qué? Porque los números tienen una base de conocimiento lógico que va a estar basado en las relaciones. Esta relación es la relación espacial, por eso es importante que sepan seriar. ¿Por qué? Porque el 2 va a ir después que el 1 y antes que el 3. Entonces en esa ubicación espacial, que además es una de las características de nuestro sistema de numeración, el niño aprende que el sistema de numeración nuestro es posicional. ¿Por qué? Porque los números, ocupan una posición en una colección numérica, ¿sí? Entonces, y es de base 10, por eso es decimal, porque cada vez que tengo un agrupamiento de 10 elementos sueltos, voy a pasar a un orden superior. Cuando tengo 10 unidades sueltas, paso a una decena. Cuando tengo 10 decenas, paso a una centena. Cuando tengo 10 centenas, paso a una unidad de 1000, y así sucesivamente. Nuestros agrupamientos son de 10 en 10, por eso el sistema es decimal. Y posicional por esto que les decía, porque los números ocupan un lugar en la posición. Ese lugar les va a dar un valor relativo y un valor absoluto. Si yo tengo el 222, el 2 de la unidad va a valer 2, el 2 de la decena va a valer 20, mientras que el 2 de la centena va a valer 200. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo un problema es un problema? Y bueno, ¿se enseña a leer la situación problemática a los niños? ¿Se apoyan en los saberes previos que tienen? Esto que veníamos diciendo. Los niños saben
que los números ocupan un lugar dentro de una colección y que ese lugar les va a dar un valor relativo o absoluto. Los problemas son significativos, están en un contexto real. Yo puedo darles un problema que podría ser de regla de 3 simple a un niño que está en primer grado. Y sí, se lo puedo dar. Ahora, no puedo esperar que el niño haga el planteo de regla de 3 simple, sino que lo va a resolver con sus conocimientos previos. Las actividades que yo planteo estimulan a los aspectos kinestésicos, a los visuales y a los auditivos, les permiten moverse, poner en movimiento, buscar recursos. ¿Se discute e interpreta la situación problema? ¿Hay espacios para la comunicación en la resolución de problemas? Todo eso tiene que ver con cómo yo habilito una clase para que haya realmente una construcción de conocimiento matemático. Y vamos a hablar hasta acá de la secuencia didáctica y acá paramos. La secuencia didáctica es una sucesión de elementos que mantiene un vínculo entre sí. Didáctico es un adjetivo que se vincula a las técnicas y los métodos y las pautas que favorecen un proceso educativo. Por tanto, una secuencia didáctica hace referencia al conjunto de actividades educativas que encadenadas permiten abordar de diferentes maneras un objeto de estudio, posibilitando a los estudiantes un aprendizaje articulado y coherente. ¿Por qué paramos acá? Porque es interesante que ustedes puedan entender cómo el saber matemático requiere de una sucesión de enseñanza que a los chicos les permita ir viendo cómo esto, que es un preconcepto, se transforma en un concepto numérico. Y este objeto de estudio entonces se va a poder abordar de manera articulada y coherente. Por eso, lo que tenemos que saber es que lo primero que tenemos que propiciar en los estudiantes es la memoria de la cantidad y la memoria de la posición. Y en base a eso, trabajar después con un conocimiento lógico-matemático. ¿Qué es el conocimiento lógico-matemático? Esto que les decía hoy, ni más ni menos que poder poner en juego relaciones entre los objetos y el campo numérico. Vamos a leer bibliografía respecto a esto y espero haberlos ilustrado un poquito con la temática.